Hay que vivir mejor. Hay que vivirla mejor y dejar nuestra huella. Te podemos mostrar cómo, ya que vivir mejor es nuestro ADN. Nos inspira a cambiar vidas, incluyendo la tuya. Tenemos mucho que aportar. Vitalidad, una comunidad llena de vida y prosperidad que realmente cuenta. Conocemos nuestro propósito y lo vivimos intensamente porque somos felicidad, integridad, ciencia, celebración y familia. Celebremos juntos, siendo mejores, viviendo al máximo, construyendo la vida que siempre hemos soñado. Juntos podemos descubrir nuestro potencial, porque somos Inmunotech. Todos somos Inmunotech. Hola, hola a todos. Muy buenos días todavía. Aquí yo saludo. Soy Jackie Murcia desde la ciudad de Houston. Aquí con este gran equipo de trabajo. Gracias a todos los que se han unido aquí con nosotros. Tenemos unos invitados especiales el día de ahora y estamos transmitiendo en esta transmisión en vivo para poder seguir informando, dándole una opción a nuestra salud. Y qué mejor que de las manos de los profesionales en salud. Y voy a iniciar dando la bienvenida a nuestros queridos amigos doctores y luego voy a dar la bienvenida a los demás que se han unido. Está con nosotros el doctor Gabriel Búrbano. Él está en la Ciudad de México, médico cirujano con una especialidad en farmacología clínica. Y tenemos también al doctor Enrique Gómez. Él está en la ciudad de Chiapas, también en México. Y él también es médico cirujano con una especialidad en la calidad de la salud. Y aquí se han unido otras personas más. Está con nosotros Beatriz, bienvenida. El licenciado José Hugo, bienvenida. Bienvenido, perdón. Y esta otra amiguita aquí dice Nati. Bienvenida también. ¿Qué son aretes o qué? Aretes. ¿Podrían poner en sus micrófonos en mute, por favor, para que no nos interrumpa el sonido? Creo que esta persona, okay, ya está. Bueno, gracias, bienvenidos. Entonces vamos a comenzar aquí esta charla dando el seguimiento y como es un enfoque preventivo, ¿no? Como sugerencia de los doctores estamos previniendo y tenemos nuestro cubrebocas puesto porque es lo que estamos transmitiendo a los demás. La prevención ante esta situación, ¿no? que nos aqueja mundialmente. Y pues ellos están aquí ahora para ayudarnos y seguir con el tema. La semana pasada ya ellos dieron una introducción y ahora voy a cederles el tiempo. Es todo el tiempo de ustedes, doctores. Ya aquí nuestro público está ansioso por escucharlos. Bienvenidos. Bien, muchas gracias, Jackie. Es un placer estar con ustedes una vez más. Como decía Jackie, estamos transmitiendo en vivo a gran distancia, yo en la Ciudad de México, el doctor Gómez en Tuxtla Gutiérrez y Jackie en Houston. Eso es maravilloso. Tal como hemos estado planteando esta secuencia de charlas que iremos teniendo, le llamamos en esta ocasión el enfoque preventivo ante el virus. Y si recordamos, esta serie de sesiones las empezamos en el mes de diciembre. Si me puedes pasar la siguiente, por favor. En el cual, a iniciativa de Jackie y del grupo que conformamos, vimos que era muy importante, independientemente de que nos están bombardeando los medios de comunicación, los medios informativos, las redes sociales, el
qué es el coronavirus, cómo es. Hay una serie de informaciones que, bueno, nosotros dijimos, vamos a unirnos, vamos a tratar de explicar de una manera un tanto cuanto más coloquial qué es la enfermedad, qué es el cuerpo humano, qué son los virus, cómo nos prevenimos. Y me voy a permitir recordar que la semana pasada estuvimos viendo las medidas preventivas que debemos de tener. Ahora voy a permitirme quitar ya el cubrebocas, ya que no tengo a nadie más que a la pantalla y a ustedes en la pantalla, ya una sana distancia a muchos kilómetros. Y recordemos que es muy importante el conocer el estado de salud, ese completo estado de bienestar, ese completo orden biológico, orden psicológico y orden social que debemos de tener. Pero como todos sabemos, el coronavirus nos ha dado una serie de circunstancias latosas desde el año pasado. Y ustedes en la imagen ven un iceberg. El iceberg es algo que es impresionante para poder darnos cuenta qué es lo que está sucediendo. El año pasado, en febrero, conocíamos muy poquito de lo que es el virus SARS-CoV-2, que nos da la enfermedad de COVID-19, y conforme ha ido pasando el tiempo, ese iceberg hemos ido viendo un poco más el hielo y hemos estado descubriendo lo que está abajo. La semana pasada estuvimos hablando la importancia de las medidas preventivas, también en algún otro momento vimos la importancia de lo que es la integración de los órganos, de los aparatos y de los sistemas, y que nos quede muy bien claro qué es el sistema inmune, qué es la respuesta inmune, qué es lo que hace el cuerpo para defendernos de ese bicho que todavía no terminamos de conocer. Nos están dando las explicaciones de las sintomatologías, tanto respiratorias como gastrointestinales, como vasculares, como de olfato, como mentales, que uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Recordemos que el cuerpo humano es un sistema cerrado, un sistema conformado por células, por órganos, por aparatos, por sistemas, pero que están totalmente interrelacionados unos con otros. ¿Por qué si me está entrando el virus me afecta el pulmón? ¿Y ya se va a quedar ahí? No. No solamente es el pulmón. Este virus, de acuerdo a la fortaleza que nosotros tengamos, a ese comportamiento de nuestro sistema inmune, va a permitir que se quede ese virus ahí y se extermine, o el virus es tan inteligente, es un ejército tan potente que cuando ya entró, empieza a atacar otros órganos, otros aparatos, otros sistemas, y eso hace que haya una enfermedad generalizada y al final de cuentas nos ocasione mayor malestar, mayor sintomatología y por lo tanto más proclives a que nos dé la muerte. Entonces tengamos en mente ese concepto, que este virus no solamente ataca un solo lugar, y estamos conociendo perfectamente el virus. Nos vamos a permitir, el doctor Enrique Gómez y yo, como la sesión anterior, hablar un poco más ahora de lo que es un poco la prevención, pero ya más en específico a los grupos vulnerables, a los grupos que podemos estar más sensibles, en quienes debemos de tener un enfoque aparte del personal, el por qué nos enfermamos más. Si pasas la siguiente, por favor. Si me permites, Gabriel, ahorita que mencionabas, nos vamos a enfocar fundamentalmente en la parte ya que empieza a bajar del nivel del agua, ese hielo, esa masa de hielo, donde estamos hablando de estilos de vida y factores de riesgo, en donde el estilo de vida pues implica qué comemos, a qué nos dedicamos, qué hacemos, qué pensamos, cómo vivimos. Y ahí es donde se enfocan las acciones de promover salud, hábitos saludables. Y los factores de riesgo, donde ya muchas de estas cosas pues vienen por herencia genética, ya traemos una predisposición heredada. Alguien decía que prefería que se heredara dinero y no este tipo de cosas, ¿no?
Y por otra parte, también alguien dice que la herencia no es sentencia. Así que no estamos condenados a padecer muchas de las enfermedades, siempre y cuando nuestro estilo de vida mejore, nuestra calidad de vida mejore. Y esas siglas de ISC tienen que ver con la parte de investigación, la parte de enseñanza y de comunicación, que es en donde estamos en este momento. Y también es muy importante recordar que promoción va muy enfocado a la salud. Vamos a promover porque estamos sanos, no tenemos ninguna enfermedad. Y ya prevenir, la prevención está enfocado en el aspecto de la enfermedad. Entonces, más vale primero promover, tener las medidas que mencionamos la semana pasada, que ya conocemos, lavarse las manos, la sana distancia, ponerse el cubrebocas, no salir de casa, visitar al médico, comer sanamente, dormir bien, tener ejercicio, tener espiritualidad. Y recordemos aquel proverbio que dice, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Mencionábamos la semana pasada este proverbio que es muy, muy importante, que fue escrito hace cientos de años, miles de años, y va muy en relación a lo que es la promoción. Un corazón alegre. Vamos a promover antes de enfermarnos, porque el remedio puede ser muy costoso en todos los sentidos. Y el espíritu triste seca los huesos. Es muy importante esto. Todas nuestras células del sistema inmune y prácticamente de todos se hace, se gesta, se realiza en la médula de los huesos, en la médula de los huesos. Entonces es muy, muy importante tener esa actitud positiva, el sonreír. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la prevención de las enfermedades. Para esto, le cedo la palabra al doctor Gómez, que nos va a hablar la importancia de lo que es en esta pandemia del SARS-CoV-2 que nos ocasiona esta enfermedad tan grave en las enfermedades crónicas por lo que llamamos COVID-19. Gracias, Gabriel, muy amable. Una parte importante a considerar ahorita es que ustedes saben que muchas personas que complican, que llegan al hospital y que eventualmente llegan a morir, tienen factores que predisponen esa complicación. Y muchas de esas tienen que ver con enfermedades crónicas. Ustedes han escuchado las noticias que las personas gorditas, que tienen problemas con la presión arterial alta, que tienen diabetes, que fuman, que tienen problemas respiratorios previos, tienden a complicarse más fácilmente y eventualmente, inclusive, como les comentaba, a morir. Entonces, por eso quisimos ahora reflexionar estos aspectos de situaciones ya de enfermedad que están predisponiendo a que las personas se compliquen de manera muy grave. Y un antecedente es justamente que en México, y no solo en México, en América, en Estados Unidos, un problema de salud que ya es también parte de una pandemia, aunque esta no transmisible, esta es una situación de estilo de vida y de parte de la herencia también, es la diabetes tipo 2. Hoy por hoy es la segunda causa de muerte en México y es una de las primeras causas de fallas en órganos vitales como el riñón. Hay un procedimiento de laboratorio, un factor que puede ser predictor si lo medimos en sangre, una proteína especial que se llama hemoglobina glucosilada o glicada. Ustedes saben que un diabético está monitoreándose con mucha frecuencia su glucemia, la glucosa en sangre. Pero haciendo un símil, la glucosa en sangre es como la fotografía de cómo está su nivel de azúcar en sangre en ese momento. Esta otra, la hemoglobina glucosilada, los diabéticos tal vez estén más
conocedores de este procedimiento, es como la película. Esa nos registra alrededor de los 3 meses previos cómo ha estado su control de azúcar en sangre. Y este elemento es un predictor muy fuerte para personas que son diabéticas y que entonces están en un grave riesgo de sufrir un infarto al corazón, que saben que también es una de las principales causas de muerte. Entonces, 8 de cada 10 pacientes que son diabéticos tienen este medidor, este predictor, hemoglobina glucosilada, más del 9%. El objetivo es que lleguen a menos de 7. Claro. Otro problema. Si me permites, adelante. Enrique, en este sentido, el aspecto que está diciendo Enrique en relación a la diabetes va muy encaminado a lo que llamamos en medicina el síndrome metabólico. Vuelvo a hacer hincapié y a recalcar las enfermedades y los padecimientos y los síntomas que estas enfermedades hacen que nosotros como pacientes tengamos son manifestaciones de un desequilibrio que está habiendo. Este síndrome metabólico del que hablábamos está prácticamente integrado por 4 factores importantes. 1, la obesidad. 2, la diabetes mellitus. 3, los aspectos cardiovasculares. 4, los aspectos renales. Y todo esto va compaginado en el sentido de ese desequilibrio. Como decía Enrique, una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial es la diabetes mellitus. En México es un problema muy severo también la obesidad, y estamos con Estados Unidos y México ahí peleándonos quién es el primer lugar en pacientes obesos. Pero ¿qué es lo que conlleva esta situación? Y todo va en relación a ese descontrol de los azúcares, a ese descontrol que tenemos en la alimentación. Y ahora bien, como decía Enrique, entonces es una de las principales causas de mortalidad y de enfermedad, la diabetes mellitus. Perdón, Enrique, gracias. Y como decías, Gabriel, este síndrome metabólico está también considerado. Cuando hablamos de síndrome, estamos hablando de una serie de manifestaciones que podemos identificar y que engloban pues un padecimiento. Entonces, otro de los elementos es justamente la hipertensión arterial, las personas que sufren de presión alta. Y entonces, esta condición de padecimiento está generando muchas muertes en el mundo. Lo triste es que más de la mitad de las personas no la tienen controlada, y no la tienen controlada también porque ni siquiera saben que están padeciendo de presión arterial, porque es una enfermedad de esas silenciosas. A veces duele un poco la cabeza o no hay un síntoma preciso que te indique que ya estás con una presión arterial. Te das cuenta cuando te toman la presión y ahí sale el dato, y cuando la repites varias veces esas mediciones, pues entonces ya se considera que permanentemente estamos manteniendo una presión que no es normal. Y ahí es grave, pues, esta reflexión en cuanto a que el 80% de los adultos en México tienen o están en progresión a tener hipertensión arterial. ¿Y a dónde nos lleva este problema? Ya de manera crónica, si no lo controlamos, a un problema en el corazón. Cuando el corazón ya no recibe la sangre suficiente para poder hacer sus trabajos de contraer e impulsar la sangre por el cuerpo, estamos hablando de una cardiopatía isquémica. Le está faltando nutrientes que lleva la sangre para que pueda hacer sus funciones. Y no solo el corazón, pero aquí estamos enfocando porque cuando falla el corazón es un órgano vital que pues, nos lleva a la muerte. Entonces, estos problemas cardiovasculares son una de las primeras causas de ocupación en los hospitales y de muerte en México. Y es la tercera causa de discapacidad. Cuando alguien sufre de este problema, pues ya no va a tener su vida normal. Muchas veces tiene que dejar de trabajar, ya no puede hacer su ejercicio cotidiano. Está muy limitado en muchas funciones. Y eso genera, pues no solamente un problema grave en la persona y en la familia y en lo social, sino también un problema que tiene que ver con la economía,
Entonces nos lleva a una insuficiencia cardíaca. 1 de cada 4 pacientes que se hospitalizan con insuficiencia cardíaca, pues está regresando al hospital al mes siguiente porque se complica. Y esto genera pues unos gastos a nivel social enormes. De hecho, como se muestra ahí, las 3/4 partes de los gastos que se tienen por este tipo de padecimientos son porque ocupan equipamiento, medicamento, personal e instalaciones hospitalarias. Y al hablar pues de esta parte, una gran proporción también, es importante reflexionar que podría evitarse las rehospitalizaciones si mantenemos un tratamiento adecuado, permanente, correcto. Entonces, esto ya nos hace pensar de la importancia de mantener un control adecuado de nuestros padecimientos cuando ya estamos en ellos. Allí estamos hablando de una prevención secundaria, ya de limitar el daño, incluso de una prevención terciaria, cuando se habla de llegar a una parte de, digamos, suplir esas deficiencias, esas discapacidades. Bueno, ¿qué está detrás de todos estos padecimientos? Mencionábamos, tenemos una pandemia por un virus que está infectando a muchas personas, millones de personas en el mundo. Muchas de ellas se complican gravemente porque tienen problemas o padecimientos previos que ahorita mencionamos. Y detrás de todo esto, ya si pudiéramos introducirnos a nuestros tejidos de una manera más microscópica, ¿qué veríamos? Veríamos lo que ahora se conoce como tormenta de citoquinas. Estos párrafos fueron tomados de una escuela muy prestigiada en el mundo, que es en Estados Unidos, la Universidad de Harvard. ¿Qué es la tormenta de citoquinas? Nos preguntaban en alguna sesión previa. Justamente es una reacción de nuestro sistema de defensa, que explicó previamente Gabriel, en donde el sistema inmunitario nos defiende de cualquier agente externo que agrede nuestro cuerpo. Muchas veces son microorganismos, llámese bacterias, llámese virus. Hoy es el caso y es el tema, el coronavirus. Entonces, esta situación del sistema inmune defendiéndonos, cuando hay problemas, padecimientos previos, el sistema inmune no está del todo al 100%. Y entonces, cuando reacciona de manera exagerada, provoca la generación de unas proteínas que se llaman citoquinas y que funcionan como los mensajeros del sistema inmunológico para que los glóbulos blancos vayan al lugar y ataquen y defiendan al agresor. Pero esta reacción, esta batalla, produce un grado de inflamación severa. Ahora, imagínense esta batalla y esta inflamación en muchos tejidos de nuestro cuerpo. Y entonces se genera un proceso de coagulación de la sangre en muchas partes, pero cuando toca órganos vitales es lo que lleva a la muerte. Esto pasa en el pulmón, pasa en el corazón, pasa en los riñones, pasa en el hígado, y entonces se llega a la muerte por una coagulación de la sangre en esos órganos vitales, provocado por las tormentas de citoquinas que estamos comentando. Entonces, aquí estamos hablando... Adelante. Si me permites, quizás aquí valdría la pena, y perdón por la interrupción, Enrique, pero creo conveniente hacer rápidamente, porque esto es, yo les decía, el sistema inmunitario es muy complejo, es una interrelación de todo, y la naturaleza es muy sabia. Como bien decías, Enrique, la tormenta de citoquinas es por un proceso de que el cuerpo se está defendiendo. Y recordemos rápidamente, el sistema inmune o sistema inmunitario tiene dos vertientes. La innata, que es con la que nacemos, que esa no tiene memoria, esa es la que nos cuida inicialmente de toda, y luego la adquirida. Pero la naturaleza es tan sabia que un proceso de inflamación, un proceso de fiebre, es un proceso que nos está dando una sintomatología de que algo está pasando en nuestro cuerpo y nos tenemos que defender.
Cuando nosotros nos raspamos todo lo que es el sistema de inflamación, empezamos que se nos pone rojo, se empieza a inflamar, luego nos da un rubor muy fuerte, nos da fiebre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? La tormenta de citoquinas se va a dar porque es una defensa exagerada de nuestro organismo para poder defendernos. Cuando viene algo ajeno, el cuerpo reacciona y empieza a tener una inflamación y empieza a sacar. Pero ¿qué sucede cuando entró ese coronavirus, específicamente hablando del SARS-CoV-2? ¿Qué pasa cuando entra inicialmente a la vía respiratoria y al pulmón y encuentra un nicho donde ese organismo inmunológicamente está muy bajo? Dice, de aquí soy. Y entonces empiezo a atacar el pulmón principalmente, y por eso es que bajan nuestros niveles de oxigenación y por eso es que tenemos mucha dificultad respiratoria, y de acuerdo a la cantidad de virus que haya entrado y a nuestra capacidad de defensa, si tenemos un sistema inmune muy bajo, por eso es que es muy importante fortalecer nuestro sistema inmune con todas las medidas que ya hemos dicho. Ya que atacó a ese pulmón, dice, ahora me voy a otro lado. Y como está conectado con los vasos linfáticos, está conectado con el sistema circulatorio, se va a otras partes, entre ellas el corazón, el riñón, etc. Entonces, mi interrupción en este momento, o mi agregado a lo que explicaba de la tormenta de citoquinas, es que esa tormenta de citoquinas es porque el organismo está defendiéndose en exceso de ese bicho que nos está ocasionando un problema. Gracias, Enrique. Al contrario, Gabriel, gracias a ti. Ahora compartimos con ustedes un estudio muy reciente. Se publica en diciembre pasado. Y ahí ustedes en el título pueden observar una palabra que para muchos tal vez resulte extraña. Dice que al agotarse esa cosa que probablemente muchos no sepan, que se llama glutatión, está probablemente provocando o está muy asociada a las muertes por este tipo de infección. Entonces queremos explicarles un poco. No vamos hoy a hablar de qué es el glutatión. Baste decir que este tripéptido, esta pequeña proteína, está jugando un factor importantísimo en el desenlace entre la vida y la muerte cuando una persona, como en este caso, en una pandemia por este tipo de virus, sufre este padecimiento, se infecta. Entonces, ahí habla de que ese glutatión reducido, esto es una forma en la que tiene suficientes electrones, véanlo así ahora, puede actuar y ayudar a nuestro organismo. Este glutatión está en todas las células de nuestro cuerpo. Cuando ya trabaja, se convierte en la forma de glutatión oxidado. Entonces, cuando vuelve a recuperar un electrón, se vuelve a convertir en glutatión reducido. Bueno, en esta forma, glutatión reducido, es el que ayuda a mejorar muchos de los padecimientos que tenemos de manera crónica. Entonces, en la infección de la que estamos hablando, esa infección, ese ataque, esa invasión de estos virus lleva a que la batalla produzca un gasto, diríamos, de energía de trabajo y bajan los niveles de glutatión y eso provoca un daño en los tejidos y, como mencionaba ahorita Gabriel, una manifestación muy relevante es ese problema para respirar, esa dificultad para tomar aire. Entonces, el resultado de esta investigación, que se basa en la revisión de muchos estudios, está diciéndonos que el glutatión, cuando se agota, justamente provoca una falla del sistema inmunológico y hace que muchos de nuestros órganos vitales sean dañados por lo que ahí se menciona como otro proceso en marcha, el estrés oxidativo. En términos ya de conclusión, el nivel de glutatión, cuando disminuye, deja débil al sistema inmunológico
lo cual termina en mayor gravedad y mayor muerte por este tipo de infecciones como el COVID-19. Pero queremos resaltar que es el estrés oxidativo, que es lo que justamente está provocando, ya en términos de nuestros tejidos, la gravedad y la mortalidad. Si pudiéramos compararlo como una balanza, tenemos dos elementos. Por un lado está, en esa batalla, en ese proceso inflamatorio crónico, se están generando, ahora sí que las células se están quemando y están generando lo que se conoce como radicales libres. Y entonces empiezan a aumentar radicales libres y empieza a tener más peso en la balanza, están provocando que las células se están quemando, se están inflamando, y lo que contrarresta a esos radicales libres es justamente los antioxidantes. Entonces empiezan a disminuir, por lo tanto pesan menos. Y entonces esos antioxidantes, si pudiéramos ilustrarlo, sería, ustedes conocen, y es el dicho de nuestros padres, nuestros progenitores y nuestros antecesores, que las frutas y las verduras siempre están insistiendo en que comamos suficiente. Bueno, pues es que las frutas y las verduras tienen muchas vitaminas y las vitaminas son prácticamente antioxidantes, que ahora son más conocidos. Entonces, cada vez vamos a escuchar más de lo que significa antioxidante, estrés oxidativo, radicales libres y lo que he mencionado en este artículo, la palabra glutatión. Entonces, en términos sencillos, pues, y aquí queremos concluir esta reflexión, el estrés oxidativo es un desequilibrio en nuestras células donde en su trabajo normal, no necesariamente es porque estamos padeciendo la infección de un coronavirus, sino en nuestro trabajo normal de vivir, simplemente por vivir, por respirar, por hacer nuestras actividades, estamos generando toxinas en nuestras células. Esas toxinas se llaman ahora radicales libres, moléculas que les falta un electrón y buscan cómo equilibrar eléctricamente su composición y lo toman de donde sea. Y en ese proceso de quitar electrones es lo que se conoce como un proceso de oxidación y de inflamación. Entonces, cuando ese proceso es exagerado y se consumen demasiado los antioxidantes, que son los que limpian esas toxinas, empieza a producirse lo que conocemos como estrés oxidativo. Pues hasta aquí lo que queríamos compartir hoy y dejaremos paso. En ese sentido, quizás nada más para reforzar un poquito más, un ejemplo muy burdo y muy llano. Nos vamos a otra parte de la naturaleza para explicar el estrés oxidativo de una manera muy sencillita. Existe, yo sé que mi amiga y nuestra querida compañera Jackie es centroamericana, ahí hay los plátanos y las bananas o los bananos, es uno de los principales motivantes económicos de su país. Los bananeros son muy bonitos, está el árbol del plátano, está con sus platanitos, el platanito está en su penca y está en su medio natural. ¿Qué pasa cuando llegamos y cortamos esa penca? Al momento en que cortamos esa penca, ya la nutrición de ese plátano o de esos plátanos en esa penca ya no lo tiene. Si no lo comemos o algo así, se va a echar a perder. Pero la naturaleza es tan grande, y caigo otra vez en ese ejemplo, que el plátano tiene una cáscara muy dura, muy fuerte. Mientras la cáscara esté completa y no abramos esa cáscara, el plátano se sigue manteniendo por un tiempo sin los nutrientes que el árbol le daba. Pero ¿qué pasa si nosotros esa cáscara la abrimos? En ese momento ya viene un elemento extraño del ambiente que lo empieza a hacer que cambie de color, que cambie de consistencia. Se empieza a poner ya no amarillito o blanquito, sino se empieza a poner cafecito, negrito, hasta que empieza con una manchita y esa manchita se empieza a hacer en todo el plátano. Eso es la oxidación. Decimos, ese plátano se está oxidando
al igual que una manzana o una pera. La cáscara es lo que lo estaba protegiendo. Se perdió ese equilibrio que tenía y empieza a oxidarse. En términos llanos, esa es la oxidación y eso es lo que le pasa a nuestras células cuando se pierde ese equilibrio. Como decía Enrique, queremos dejar hasta este momento una sensación de preguntas y de respuestas que seguramente va a haber y motivaremos la siguiente charla en un énfasis del estrés oxidativo con uno de los libros más importantes que hay en la explicación de metabolismo y oxidación por parte de un premio Nobel que fue Luc Montagnier, que explicó en sus principios lo que era el SIDA y también lo que es el virus del papiloma humano. Y él, en un capítulo de uno de sus libros, el capítulo 42, perdón, el capítulo 42, sí, cierto, nos ayuda mucho a entender y iremos desglosando en ese sentido. Entonces, ahora entraremos a la sesión que continúa bajo el esquema que Jackie tiene preparado. Claro que sí. Cuánta información valiosa realmente para mí, creo que para muchos también, la verdad tiene mucho valor esto y qué bueno que podamos comunicarlo. Les pedimos a las personas que nos están sintonizando que puedan compartir también esta información. La verdad es de urgencia, estamos en momentos pues, que muchos necesitamos. Yo del estrés oxidativo no conozco mucho, lo he escuchado a grandes rasgos, pero qué interesante me parece esta parte y todo lo que ustedes nos han expuesto. Voy a revisar si hay alguna pregunta por el momento. Y también, si los participantes que están aquí ahorita también dentro del Zoom, hay otras 3 personas más con nosotros. Si tienen alguna pregunta, este es el momento perfecto. ¿No? Bueno, pues entonces voy a hacer yo mi pregunta. ¿Qué pasa con las personas que, bueno, en mi familia hemos enfrentado el COVID ya varios de mi familia, primos, mi hermano, gente muy querida. Recientemente, pues, uno de mis familiares en California, tristemente, también se nos fue a causa de esto. Él también tenía otros padecimientos de salud, ya una persona más de 60 años y qué triste todo esto toda la tristeza que nos está dejando esta situación. Pero, doctores, yo quisiera preguntarles qué esperanza, qué recomendación nos dan ustedes para cuidar a nuestros adultos mayores que pues podrían ser los más vulnerables en este momento. ¿Cómo podemos protegerlos de alguna manera? Ya hablaron ustedes de las frutas, de los vegetales, pero ¿qué más podemos hacer para poderlos de alguna manera crear un escudo no para que no llegue el virus, porque esto no sabemos si nos va a llegar, pero para estar alertas y que nuestro escudo esté preparado? ¿Qué ustedes podrían sugerirnos? Muy bien. Hay una situación que comentábamos en el mismísimo video. No sé si estuvieron o tuvieron la oportunidad de estar desde el inicio. Y habla ahí de vivir mejor, el tener un estilo de vida mejor, una calidad de vida mejor. Entonces, todos envejecemos. Entonces, ¿qué mejor que pudiéramos prevenir? Si ya sabemos que tenemos una herencia que nos predispone a ciertos padecimientos, a tener un estilo de vida saludable. Y en ese sentido, como mencionas ya aquí, un ejemplo fundamental siempre será el qué comemos o el qué no comemos. Y aquí el equilibrio de una dieta adecuada, que no es el tema en este momento, pero sí considerar que es un tema eje. El comer cosas saludables, variadas, en cantidades suficientes, ni menos ni exageradas.
el tratar de tener una dieta natural, evitar las comidas chatarras que ya sabemos, lo que mencionaba Gabriel, esa dieta altísima en azúcares, ya no podemos vivir sin algo dulce. Entonces los niños los acostumbramos desde que nacen a ponerle dulce y ya los condenamos a ser adictos al dulce. Y eso nos está matando. Las harinas que son refinadas, que ya no son aquellas harinas integrales de la antigüedad, donde el pan era realmente saludable, ahora comemos tortilla, pan, y eso nos está engordando y matando. Y aquí yo soy un ejemplo. Tengo hígado graso. Más adelante les vamos a comentar de cómo resolver estos problemas con nutrientes, y hay una serie de suplementos que nos ayudan muchísimo a que nuestra dieta recupere lo que no comemos. Pero también necesitamos evitar cosas malas. Los refrescos, no se diga, ¿no? Entonces ese es un eje. Por otra parte está el ejercicio, una actividad que también ya muchos, allí me incluyo otra vez, estamos dejando de hacer. No tenemos un ejercicio sistemático. Y tampoco es exagerarlo, porque luego muchos en las fines de semana se van a la cascarita y tardan horas y sudan y se cansan y regresan muertos a casa, y eso no es saludable, porque no es sistemático, no es metódico. Entonces necesitamos, en los adultos sobre todo, tener unos hábitos de ejercicio donde al menos los expertos dicen que media hora, al menos media hora, caminen. Eso genera una serie de reacciones en el cuerpo saludables y es un gasto de energía saludable. Y estamos hablando... Doctor, sí. Tengo otra pregunta. Gracias por ese aporte para que podamos cubrir aquí a alguien de nuestra audiencia. Eva Arteaga pregunta, ¿podemos volver a contagiarnos? Los que ya tuvimos, dice, tuvimos en agosto y dice que fueron asintomáticos. ¿Hay algún riesgo de volver a contagiarse? Sí, así es correcto. Claro, en ese sentido, es muy importante recordar que este es un virus que no se conocía, que nuestro organismo está reaccionando ante ese cuidado y protección que debemos de tener. Estamos haciendo mucho énfasis en la promoción y en la prevención de lo que es la salud. Y en el sentido de los pacientes que de una u otra manera ya se han contagiado, voy a hacer un símil muy parecido con los primos del coronavirus, que son los que provocan la gripe. De una o de otra manera, la gripe o el gripe, o como le quieran nombrar, la influenza es otro primo. Todos, de una o de otra manera, hemos tenido gripe desde que éramos chiquitos. Y estos virus van cambiando. Estos virus es como nosotros. Ay, ¿te pareces mucho a tu papá? No, es que eres igualito a tu abuelito. Ay, el tío del abuelo, mira, tienes los ojos o tienes la nariz. Tenemos una genética, pero no somos los mismos. Vamos cambiando un poquito en nuestra forma, en nuestra estructura. Lo mismo sucede con los virus. La persona que se contagió ya tiene cierta inmunidad, pero decíamos que la inmunología es algo muy complejo. También depende mucho de qué carga de virulencia es la que nosotros obtuvimos. Decíamos que había una respuesta inmunológica que es la natural y la otra la adquirida. Si el virus que nos entró por primera vez es muy poquito, casi nada, y yo inmunológicamente estoy más o menos satisfactorio, lo voy a rechazar. Y si tuve sintomatología y tuve la presencia del virus, y a lo mejor ni cuenta me di, pero no creé yo en ese momento una memoria. Si la carga de virulencia es mayor, entonces empieza todo ese proceso inmunológico con los leucocitos, los glóbulos blancos, con los macrófagos, con los linfocitos T, con los linfocitos B, con todo ese arsenal
militar que tenemos adentro para protegernos y entonces va a atacar. Se dice que se puede volver uno a contagiar, por eso es que no es, ya me contagié, entonces ya no uso el cubrebocas, ya no guardo la sana distancia. No, hay que tener cuidado. De ahí la importancia de las vacunas. ¿Qué es lo que hacen las vacunas? Ya también lo mencionamos en algún momento. Te van a proteger, te van a dar una respuesta para que cuando venga ese bicho, tú lo puedas repeler. Ahora bien, si soy asintomático, tengo el virus, pero mi sistema inmunológico me permitió que yo no tenga la manifestación de fiebre, de falta de olfato, de falta de sabor, de dolor de cabeza, de dolor de huesos, etcétera. Pero como yo lo tengo, con esos flush que yo saco cuando hablo, puedo contagiar a la gente. Entonces, en específico, sí se puede uno volver a tener la manifestación del coronavirus si ya lo tuvo levemente o uno es asintomático. Y reforzando un poquito el comentario que estaba haciendo Enrique antes de esta maravillosa pregunta que me encantó, hay que recordar que la enfermedad, más bien que la salud, no solamente es la ausencia de enfermedad. Había una definición de la Organización Mundial de la Salud en la que dice, la salud es el completo estado de bienestar biológico, psicológico y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cuidar a la gente vulnerable? Pues considerar estas tres cosas: completo estado biológico, psicológico y social. El doctor Gómez nos dio una magnífica explicación de lo que es la diabetes, de lo que son las enfermedades cardiovasculares y otras que faltan, en el sentido de que son los pacientes que están más propensos. Yo les decía, si el organismo está disminuido o está en esa balanza desequilibrada que ejemplificó Enrique muy bien, ¿qué es lo que sucede con los pacientes que son más vulnerables? Pues son los pacientes que se pueden contagiar más rápido. Por eso de ahí, en México, no sé, en Estados Unidos qué tanto sea, cuida a los pacientes que son de la tercera edad, cuida a los pacientes que son obesos, cuida a los pacientes que son hipertensos, cuida a los pacientes que tienen alguna enfermedad, como decimos en medicina, una comorbilidad, porque el bicho este es tan inteligente que dice, de aquí soy. No, ¿por qué no sabemos exactamente el comportamiento del virus en gente sana? ¿Por qué? Porque está repeliendo ese sistema inmune. Pero si estamos débiles, vamos a caer. Entonces, contestando la pregunta de Jackie, la amplié un poquito, y la de las vacunas, hay que protegernos, hay que tener todas las medidas que hemos hablado de sana distancia, de ponerse el cubrebocas, de no salir de casa, salir a lo indispensable, no tener convivencia externa de la gente. Yo sé que en mi casa estoy con mi familia y no hemos salido más que a la tienda y con todas las medidas, careta, todo, ¿no? Hasta guantes a veces. Pero si alguien viene a visitarme, por muy cariñoso que sea, muy allegado que sea, no sé cómo se ha comportado socialmente con ellos, ¿no? Hay que tener la prudencia, hay que cuidar a los vulnerables, hay que cuidarnos a nosotros, hay que hacer ejercicio, hay que tomar vitamina C, hay que tomar vitamina D, hay que tomar otros nutrientes que nos permitan ese equilibrio para no tener ese estrés oxidativo, no disminuir ese sistema inmune y cuidarnos demasiado, ¿no? Eso es. Perdón, Enrique, ibas a decir algo. Solamente que ya no es en pacientes adultos mayores. Estas infecciones se están presentando en población muy joven. Y eso nos está hablando también, volvemos a la importancia del sistema inmunológico. También es cierto que haya una herencia donde hay deficiencia de algunas enzimas, que ya hablaremos en la otra charla.
estas deficiencias genéticas que predisponen a un sistema inmune más débil. Muy bien, doctor. Tengo otra pregunta. Todavía tenemos tiempo para cubrirla. Y aquí una compañera dice, ¿se pueden regenerar los pulmones después del COVID? Me imagino que se refiere cuando ha habido la neumonía. Estamos hablando de que el COVID está dejando como secuelas muchos problemas de fibrosis pulmonar. Estamos hablando de cicatrices. Entonces, hablábamos de que hay prevenciones. Estamos hablando de una prevención terciaria, de limitar los daños ya causados. Entonces, no se pueden regenerar, simplemente se puede disminuir la inflamación crónica. Y lo bueno que quedó, lo poquito que quedó del pulmón, pues tratar de que ya no se agrave más. Eso estamos hablando en casos graves de neumonía, ¿verdad? Así es. Gracias. La naturaleza es tan grande que nos dio 2 riñones, que nos dio 2 pulmones, porque son estructuras importantísimas en nuestro organismo. Las células del pulmón, cuando murieron, ya no pueden volverse a regenerar. Ahora bien, la neumonía es un proceso infeccioso que ataca a los alvéolos pulmonares y al momento de ya no haber esa oxigenación adecuada hace que el pulmón muera y no se recupere, ¿no? Como decía Enrique, efectivamente hay que tratar de minimizar esa neumonía, fortalecer lo que nos queda en forma funcional satisfactoria del pulmón y cuidarlo. Perfecto. Gracias, gracias, doctores. No sé si quieran agregar algo más. Hemos tenido muy buena audiencia y pues acuérdense que pueden compartir esta información. Muchos allá afuera están necesitando escuchar pues las medidas de prevención, ¿no? Estamos en gran parte de Estados Unidos en pleno invierno. Sé que en México hay mucho frío también. Centroamérica sí está un poco más cálido, pero igual allá hay mucho viento y hay zonas montañosas y esto acarrea pues la gripe estacionaria, ¿no? Y esto aumenta un poquito más los riesgos. ¿Algo más que quieran agregar, doctores? Pues solamente pues por que lo pronto, continuaremos. Adelante, Gabriel. Por favor. No, que sí, vamos a continuar en estos temas y que volvemos al punto que mencionábamos en una de las primeras imágenes. Es siempre mejor prevenir. Entonces, informémonos, mantengámonos informados y bueno, nada más también cuidar que no caigamos en el estrés informativo, en esta infodemia. Definitivamente concuerdo con esto que está diciendo Enrique. Mantengámonos con una buena nutrición, hagamos ejercicio dentro de lo que se pueda, no caigamos en el estrés y en el pánico social, no creamos todo. Por ahí un líder muy querido por nosotros dice, se vale no creer, pero hay que investigar. Y afortunadamente tenemos todas las herramientas para poder investigar, nada más sepamos en dónde hacerlo, porque también podemos caer, no porque todo lo que el doctor Google diga o el doctor Yahoo diga o algunos otros medios es real. Hay que saber discernir, hay que tener convicción y hay que tener un sistema, como muy bien lo dijo Enrique, es una metodología que debemos de tener. Y en estos días hablábamos, ¿no? de lo que es la excelencia, de lo que es el éxito, y acaba de pasar, todos festejamos de una o de otra manera, un cambio de ciclo, un cambio de año, un cambio de nueva vida. Y siempre hay propósitos bonitos, propósitos inmensos que nos hacemos. Y casi todos, ahora sí me voy a levantar a las 6 de la mañana a hacer ejercicio. Los primeros 10 días, el día 11 ya no lo hago. Y quizás para marzo
me van a ver entrar, que no es mi caso, pero a muchas gentes sí, a las 6 de la mañana, ¿qué vienes a hacer ejercicio? No, vengo de la parranda que hubo, si es que ya se abrió el confinamiento, ¿no? Entonces, como decía Enrique, hay que tener una sistematización de las cosas, hay que ser persistentes y no solamente hacer una cosa, es una situación integral de todo, ¿no? Claro que sí. Muchas Perfecto. gracias, Jackie, por la invitación. Muchas gracias. Estamos muy a gusto y estamos en el futuro saludándonos otra vez. Claro, no, gracias a ustedes por su tiempo. Y pues el lunes también nos invitamos a un grupo de personas a tocar el tema de la congruencia entre la salud mental y la salud física, ¿no? Entonces, lo que dijo el doctor de las noticias, cuidarnos de todas estas especulaciones. Es muy fácil ahora darse cuenta de lo que está pasando al otro lado del mundo. Estamos aquí en nuestra casa, ¿no? Y encendemos la computadora, el celular, cualquier cosa electrónica que tengamos y ya nos estamos dando cuenta. Entonces también esto ha generado ciertas polémicas y luego escuchamos, no, allá murieron tantos, allá tantos y todos por el COVID y todos por el COVID. Entonces cuidémonos bastante también de con qué estamos alimentando nuestra cabecita, ¿no? Nuestros pensamientos son los que nos van a guiar a lo largo de cada día y en qué pensamiento me quedo enganchada, ahí le voy a seguir dando y no me va a llevar a nada bueno. Quisiera saber si a alguno de los presentes que se han unido aquí a la charla tienen alguna pregunta. El licenciado José, que acaba de abrir su pantalla, sí. Quería compartirnos algo hoy. Primera vez que lo tenemos aquí con nosotros. No, bueno, únicamente felicitar a los doctores, su información es muy pertinente, muy sagaz y muy confiable. En esta temporada es preciso estar bien informado porque gracias a las redes sociales hay un cúmulo de información de todos los lados y precisamente caemos en la desinformación. Entonces siempre es preciso corroborar que lo que estamos recibiendo es lo certero, porque podemos caer en una ya, pues, como en un estancamiento ya de estrés por estar pensando lo que dice esta página, lo que dice esta otra página, lo que dice esta otra página, y en realidad no sabemos si es verídico o únicamente nos estamos sugestionando, ¿no? Entonces, es muy importante este tipo de charlas porque viniendo de unos expertos, pues generan confiabilidad y pues uno ya se siente más estable, más congruente con lo que escucha y pues a eso pues le atribuye uno la sana salud mental, ¿no? Es una felicitación. Muchas gracias, Hugo. Aquí a la orden. Gracias, muchas Hugo. gracias. Bueno, gracias, sí, definitivamente así lo es. Nuestra compañera Beatriz o Nati, ¿tienen alguna pregunta, compañeras? ¿Quisieran agregar algo? ¿O estamos bien por el momento? Bueno, están apagados sus micrófonos, no les puedo escuchar. Tienen que abrir su micrófono ustedes mismas, ¿ok? Sí, yo les felicito también. Es una excelente charla con mucha confiabilidad por sus estudios, su práctica, su experiencia y espero que un poco más adelante también toquen algo que mencionaron sobre los suplementos, sobre cómo elevar esos niveles de glutatión que tanto nos protegen y nos platiquen un poquito más de cuáles son las funciones y los beneficios de esa molécula tan importante que es el glutatión. Claro que sí. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias. Nati Miranda, ¿quería agregar algo? Yo solamente quiero hacer una pregunta sobre de las tortillas que el doctor dijo que se está comiendo mucha tortilla a las personas. ¿Cuánto normalmente puede comer uno? Pues depende mucho de su índice de masa corporal, qué tanto sobrepeso tenemos.
Entonces, si ya de por sí estamos gorditos, la idea es eliminarlas, pero pues como nuestras dietas casi siempre incluyen tortilla, sentimos que no comemos y no ingerimos tortilla. Entonces, estaba hablando de 1, 2 máximo, pero hasta ahí porque estamos llevando demasiadas calorías. Entonces es aquí una balanza también. Si mi actividad no es mucha, ya tengo de por sí almacenada una serie de grasas y proteínas, los carbohidratos, en este caso, que son muchos de las tortillas, me va a traer más energía de la que estoy gastando, entonces se va a ir acumulando y eso va a generar más problemas. Entonces, se trata de hacer un poquito, por eso hablábamos del equilibrio entre la dieta y el ejercicio en esta balanza. Pero entonces, sí, minimizar el consumo de tortillas. No se puede eliminar del todo, ¿no? Sí, en ese sentido, como decías, Enrique, un niño ya lo encarcelamos, ya lo encadenamos, porque le damos el dulce, le damos la Coca-Cola desde que es chiquito. Esto es usos y costumbres. En nuestro medio, en nuestros países latinos, hay muchas situaciones de comida que si no comemos el frijolito con el platanito en Centroamérica, si no comemos la tortilla en México, no estamos comiendo. ¿Y qué es lo que pasa en la Ciudad de México? Uno va y ve las tortillerías y le venden a uno los kilos y alguien se lleva 2, 3, 4 kilos envueltos en su papel y a la hora que ven, a la hora de la comida, nada más un poquito de carne, un poquito de pollo, un poco de sopa, pero el tanate de tortillas. No estamos diciendo ni satanizando a las tortillas. El doctor Gómez lo dijo muy correctamente. Si usted, Nati, se come 7 tortillas a la hora de la comida, por decir un número, ahora cómase 3 y no va a pasar nada. Entonces, en lugar de agarrar sus 7 tortillas, agarre sus 3 tortillas, pártalas a la mitad, así siente que son muchas, pero está consumiendo menos cantidad. Y así vamos a ir reduciendo la cantidad del aporte que nos da la tortilla y favoreciéndolo con otros nutrientes que necesitamos. Debemos de tener una dieta balanceada en carbohidratos, en lípidos, en proteínas, en minerales, el consumo del agua, para no estar de una forma desequilibrada, más el ejercicio, más la buena vibra, más la no estar escuchando las malas noticias, más estar en el interior uno espiritualmente un poco mejor, si se puede. Pero volviendo a las tortillas, si usted se come 3, pues ahora cómase 1.5 y hágalo. Yo así le hice, yo soy mucho de bolillo, por ejemplo. Entonces, si yo me como un bolillo diario, pues ahora me como la mitad, porque me voy a la contra. ¿Qué pasa? Voy a guardar todos mis bolillos para comérmelos el domingo y guardo mis 7 bolillos. ¿Qué me va a suceder? Primero, van a estar duros algunos. Segundo, me va a hacer muchísimo daño, me van a empanzonar y me voy a sentir muy mal. Eso sí, me voy a sentir satisfecho porque llené mi capacidad gástrica de puro bolillo. Pero ¿qué nutrición me está dando esos 7 bolillos? Nada, ¿no? Entonces, Nati, excelente pregunta. Esto es algo de la cotidianidad, que eso es lo importante que queremos divulgar en este tipo de foros y sentirse con la confianza de ese tipo de preguntas. Excelente pregunta, Nati. Muchas gracias. Gracias. Me hizo recordar las frases de barriga llena, corazón contento. Exacto. O de primero es la panza, ¿no? Ajá. Bueno, exacto. habría que mediarlas pero con buen contenido, ¿no? Así es, así es. Claro que sí. Bueno, pues vamos a finalizar nuestra charla el día de ahora. Si surgen más preguntas, pues pueden irlas dejando aquí en el chat y con muchísimo gusto los doctores van a estar contestando. Una vez a la semana vamos a procurar estar en este medio a razón de 1 hora o algo, ¿no? No importa si nos tardamos un poquito más, pero pues es bueno, ¿no? Agarrar esta información, va a quedar ahí guardada. Ustedes van aquí a cualquiera de las 2 páginas donde está siendo difundida y pues pueden difundirla ustedes mismos, guardarla en sus perfiles de Facebook
y la pueden ver cuando quieran y la pueden compartir cuando quieran. Así es que les agradecemos mucho la audiencia que estuvo aquí pendiente toda esta hora. Y vamos a estarles trayendo aquí las noticias con más información y de nuestras charlas recurrentes. Gracias a todos, a cada uno donde quiera que están, y que tengan un feliz día. Abrazos. Igualmente. Ah, y no olviden una cosa. Sana distancia, no salga de su casa, use el cubrebocas. Si sale a la calle, póngase su mascarilla. Use el codo para estornudar y toser y todas las demás. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.